amigos de Purito Perú, miren la sorpresota que tengo a mi lado, mi muñequita Mili, después de 440 años, creo, ñaña, bienvenida nuevamente a Purito Perú. No hemos podido ir a Juliaca, pero hemos esperado que tú llegues y traigas esos vientos, y ahorita estamos acá en el Parque de los Anillos, en la grabación de Encanto del Perú, y nos encontramos con nuestra muñequita que tiene muchas novedades, ñaña, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, soy muy contenta, muy feliz. Gracias por el espacio, amigo Eduardo Chacón, Purito Perú. Un saludo muy especial para todos los seguidores, para todos los fans de Purito Perú. Y bueno, contenta, muy feliz acá en la promoción de la nueva canción que hemos lanzado, que es 1000 años. Hemos grabado en Canto Andino y también aquí en Encantos del Perú. Ñañita, la respuesta ha sido muy bonita al tema, ¿no? ¿Después de cuánto tiempo lanzabas una primicia? De un largo tiempo, sí, fue. La gente estaba extrañando una primicia. Como sí, fue un tiempo largo y bueno, estamos contentísimos, muy agradecidos la verdad por el recibimiento de la canción, por el cariño, por el amor que le han dado a esta canción, por todo el apoyo que le han dado, de verdad, en diferentes redes sociales, en Facebook, en YouTube. Hasta en Instagram lo he visto, ñaña. En Instagram, en TikTok, han hecho bastantes videos y me alegra muchísimo, de verdad, me llena el corazón de mucha alegría todo el apoyo que nos brindan. ¿Qué otras novedades vienen? Vamos a tener lanzamientos en lo que queda del año, todavía nos quedan unos 3-4 meses creo. ¿Vamos a tener de repente un próximo estreno fuera de lo que ha sido 1000 años? Sí, estamos trabajando todavía en proyectos para este año, así que atentos. Ya muy pronto estaré publicando de repente cualquier novedad que se venga. Este año todavía vamos a lanzar. Ah, perfecto. Ñañita, también se ha visto que en los últimos meses se te ha visto con una agenda bastante apretada. Te hemos visto por aquí, por allá, subiendo, bajando de aviones y de escenarios sobre todo, ¿no? Uy, sí, bueno, este mes hemos trabajado muy bien, la verdad, agosto, septiembre, y gracias a Dios tenemos la agenda recargada. Y bueno, estamos trabajando, bueno, contentos, muy agradecidos con los contratistas, bueno, con la gente que confía en tu trabajo. En el trabajo, ¿no?, de nosotros, estamos en sus fiestas de diferentes lugares, hemos estado en Huánuco, Ayacucho. Hemos estado también en Trujillo hace unos meses. Que es un escenario que no muy usual para el paraguayo con sureño, ¿no? Así es, sí. Más que todo estamos por el sur peruano, pues, ¿no? Entonces. ¿Y por allá, y qué tal la situación por allá por Trujillo? Sí, la verdad que me he quedado sorprendida. La gente también lo disfruta al máximo, las canciones, y nos hemos divertido bastante por allá. Hemos ido por Huamachuco, hemos estado por Trujillo. Estamos abriendo nuevos mercados, se podría decir. Sí, gracias a Dios estamos llegando a más lugares, conociendo más personas, conociendo más gente que gusta de nuestra música, de diferentes lugares. Y me imagino pues que ahí está de los temas más pedidos, ¿no? Los clásicos del repertorio de Muñequita están en estos nuevos escenarios, son como que volver a interpretarlos, deben ser también sentimientos encontraditos, ¿no? Sí, la verdad que corean las canciones antiguas, igual también las actuales, y bueno... les gusta el estilo de Muñequita Mili y nosotros contentos, ¿no? Muy felices. ¿Vienen quizás nuevas giras internacionales, ñaña? Se hablaba, por ejemplo, que tenías una propuesta, no sé si será verdad, para Estados Unidos. ¿Hay algo concreto todavía? ¿Están en conversación? Sí. ¿Están viendo fechas? Hemos estado en conversaciones.